Potaves Bienes Raíces, ubicado en la localidad de González Catán, se ha convertido en referente y en una empresa de consulta permanente. Premio al mérito, entre otras distinciones, supo ayornarse a las nuevas tecnologías y a una etapa inmobiliaria totalmente dinámica. Estos cambios le han permitido convertirse en líder en su rubro. Nos encontramos en Potaves Bienes Raíces. Vamos a hablar con su titular, el martillero y corredor público nacional, Carlos Enrique Potaves. Carlos, buenas noches. Encantadísimo de que estén con nosotros, buenas noches. Y bueno, es un placer de que nos acompañen y que nos visiten. Gracias. Un gusto estar aquí con vos, conocerte, hablar un poquito acerca del crecimiento de González Catán, donde ustedes han permanecido desde siempre. Quiero decirle a nuestra audiencia que Carlos, además, es vocal titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Matanza. Y cuando hablamos del tribunal, hablamos de una conducta, ¿no? Una conducta que te llevó a estar ahí. En realidad, lo que uno busca es ser totalmente justo, ¿no? Sí. Cuando vos ocupás algo de esto, tenés que tener, por ejemplo, el equilibrio de saber que vas a ocupar un puesto donde tenés que tener justamente eso que se llama justicia. Exactamente. Entonces, bueno. Que te eligieron por algún motivo en particular para que lo puedas llevar adelante ese cargo. Sí, bueno, es un poco, uno le gusta más la parte legal a lo mejor que la parte comercial, ¿no? Sí, entonces, cuando vos te gusta un poco más la parte legal, porque esto tiene varios componentes, y uno de los componentes, bueno, es la parte legal. Sí. Entonces, nos gusta más la parte legal por ahí que la parte comercial, o le damos más importancia a vender documentación que a vender inmuebles. ¿Qué es lo que decís vos? Se venden documentos y no se venden inmuebles, Se ¿no? venden documentos y no se... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es darle seguridad jurídica. Ajá. Es mucho el sacrificio que hace la gente para tener algo y se ha tergiversado bastante en nuestra profesión porque tiene mucha participación en el negocio inmobiliario el martillero hoy. Y el corredor. Sí. No escapa esto, que es un comercio para muchos, para mí es una profesión. Entonces esa es la diferencia entre tomarlo como comercio o tomarlo como profesión. Para mí es una profesión. Yo no participo de ninguna manera en el negocio que no sea intermediando y asesorando. Exactamente. No tengo, te digo más, no tengo inmuebles en renta propios. Ajá. Una cosa rara en este rubro, pero yo no tengo inmuebles en renta propio. Aposté a otro tipo de crecimiento que fue el de brindar servicio con otros profesionales, logrando un centro de servicios integral, inmobiliario, donde haya escribanos, abogados y demás que prestan el servicio en forma paralela, viniendo a mi oficina o fuera de ella, agrimensor, gestor, seguros, ¿entendés? Tuviste una visión innovadora para armar un equipo de profesionales que cada uno tiene un rol específico, lo que al cliente también le da como una seguridad muy importante en el momento de la transacción o de la firma o de tener para sí ese documento del que hablas. Y los grandes hombres tuvieron siempre grandes colaboradores en la historia, no escapa eso. Entonces, si vos elegís bien las personas que te acompañan, seguramente vas a tener éxito. Nadie es exitoso por sí mismo. Totalmente, siempre dependemos del equipo. Exacto. Que es lo que en Argentina nos cuesta mucho, ¿no? Esto del trabajo en equipo que da otros frutos y nos permite transitar otro camino. Sí, sí. ¿No? Sí, somos muy individualistas y en el sector inmobiliario somos tan individualistas que hoy no tenemos un sitio, por ejemplo, web que podría ser a nivel nacional lo más poderoso del mercado. Claro. Pero las crisis les enseñó a ustedes a compartir, que antes en otras décadas no lo hacían. Sí, igual los sistemas propiamente dicho, los sistemas que era para compartir y la asociatividad en grupo y por sectores y por zona, nosotros fuimos pioneros en Matanza, fuimos el segundo grupo inmobiliario que hubo, que en aquel momento era el SIN, Sistema Inmobiliario Modelo, después de Grupo 1, que era en San Justo, estuvimos ahí casi fundándolo en el mismo tiempo, nos ganaron por un poquito, pero bueno, fuimos fundadores y después, bueno, fuimos creciendo dentro de los grupos. Pero bueno, los grupos también, llegado un momento, también se disolvieron en el tiempo. ¿Por qué? Porque los sitios web, los mega sitios web y la tecnología llevaron a otra cosa, que fue las publicidades
en los sitios web importantes de publicidad. Claro, que hoy todo está basado en la tecnología, acompañado por esta personalización, porque yo digo que el sector inmobiliario no puede alejarse de este trato con el cliente muy cercano, ¿no? Es que eso es lo que nos va a permitir perdurar en el tiempo. Exacto. Que la gente necesita hablar con gente. ¿Entendés? Me contabas, Carlos, fuera de cámara, que vos, con esta mirada tal vez innovadora que tenés, armaste estadísticas, ¿no? Sí, soy un fanático de las estadísticas, de saber a dónde vamos, cómo Contame venimos, cómo de cae. dónde venimos. Sí. Y mirá, ya en la crisis, o sea, nos golpeó mucho la crisis del 2002, porque yo digo que el 2001 no fue una crisis, el 2002 fue el golpe para las inmobiliarias, porque en el el dinero 2001 se desata. Sí, pero el 2002 fue... La padecimos. Olvídate, Claro. fue lo terrible para nosotros porque el dinero lo tenían los bancos, no estaba en la calle, a diferencia de otro tipo de crisis en que el dinero lo tenía la gente. También nos ayudó que lo tuvieran los bancos, porque la gente la quería sacar de cualquier forma y compraba lo que le ofrecieran. Claro, el famoso corralito dio apertura a muchas Exacto. transacciones inmobiliarias. Exacto, exacto. Pero de cualquier manera fue una crisis muy dura porque cuando Capital Federal estornuda, nosotros estamos en el tercer cordón conurbano, acá tenemos gripe A. ¿Está? Entonces, imagínate que nosotros sentimos socialmente la temperatura que existe en el mercado. ¿Qué te pasó a partir de esas estadísticas que pudiste armar? En aquel momento vimos algunas particularidades de la zona que por ahí a lo mejor cuando estás vendiendo no te das cuenta. Bueno, nosotros cuando nos iniciamos, iniciamos en un sector de Casas Quinta, allá por el año 85. Acá en González Catán. Sí, a unas cuadras de acá, sí, sin edificio propio, alquilando, pero estábamos justo se iba una firma importante de acá, que era Escurra Medrano, y quedaba un vacío de alguna manera. Yo digo siempre que fui un poco el heredero, en aquel momento del sector de Casas Quinta, que era que lo manejaba casi toda esta empresa, y bueno, eso nos permitió crecer con las Casas Quintas, pero en la década del 90 vos sabés que los barrios privados y un montón de cosas que vinieron a complementar a los country hicieron que los sectores de Casas Quinta, principalmente de González Catán, desaparecieran, que fueran comprando. Entonces nosotros tuvimos que buscar otro nicho de mercado. Claro. El nicho de mercado en aquel momento, en la década del 90, fue la venta de lotes de mensualidades. Imagínate que nosotros, la gente acá no accede nunca al crédito. Las Casas Quintas se lotearon, ¿no? Muchas fracciones se lotearon. Sí. Eso dio paso a que en la década del 90 hubiera muchos lotes en venta. Y en mensualidades de 60, 70, 80 cuotas. Que eso dio apertura a un montón de gente que no tenía posibilidad de adquirir un inmueble propio. Vos sabés que permitió que un montón de gente de determinado estrato social que tenía trabajo, sí, accediera a tener su casa. Si bien para el país podemos discutir otras cosas, ¿no? Para el negocio inmobiliario la década del 90 fue espectacular, porque el que me diga que no, yo les pregunto cuándo en la Argentina... Sobre todo el primer tramo, ¿no? Sí, y Del yo 90 al pregunto, ¿cuándo la Argentina tuvo crédito al 7-8% anual y cuándo tuvo 30 años para pagar? Nunca. Imagínate. O en la década del 50-60. Sí, bueno, yo no la viví, yo soy del 54. Claro. O sea que no puedo hablar de Ahora, eso. con esos loteos se volvió un poco a la época, aquella de esos verdaderos loteos donde Exacto. tal vez el inmigrante... No de la carpa y del colectivo, pero sí al loteo, claro, al loteo tradicional, sí, ¿viste? Exactamente. Todo en mensualidades. Carlos, ¿qué te permitió tomar estas estadísticas? ¿Cómo te posicionó a vos como profesional inmobiliario? Y en aquel momento me llevó ver la caída, en el año 2000, empezar a ver la caída y el derrumbe de la parte de venta. Yo no era un administrador de inmuebles, yo no tenía alquileres. González Catán es muy particular, esto en su momento, hoy ha crecido mucho, bueno, el centro se ha diversificado más, pero en aquel momento eran las familias tradicionales, las inmobiliarias tradicionales. Yo no era una inmobiliaria tradicional, era un convidado de piedra. Claro, estabas haciendo tus primeros... Claro, ¿entendés? pasos. Entonces era muy difícil conseguir administraciones, pero bueno,
me llevó lo del loteo, después el paso de dedicarnos a la venta de viviendas y demás, ir llegando a la parte administrativa, o sea, a administrar alquileres. Bueno, el crecimiento de la administración de alquileres nos permitió pasar otras crisis, sí, porque la administración de alquileres es el pan nuestro de cada día. Claro, te ayuda al diario, ¿no? Exacto. Te mantiene los gastos fijos, te mantiene la estructura. gente, la estructura, ¿entendés? Pero no te da crecimiento, el crecimiento te lo da la venta, ¿entendés? Ahora vos me decías que siempre en una crisis tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Porque en la estadística surge algo muy particular. Vos en el momento de estabilidad vendés muchas propiedades, ¿no es cierto? Vendés muchas propiedades en un término medio. Ajá. Cuando se produce la crisis vendés muy pocas. Entonces vos decís, cuando yo veo las estadísticas de la provincia de Buenos Aires que dice cayeron las escrituras, etcétera, etcétera, yo veo otra realidad. A ver. Veo que los inversionistas salen a comprar inmuebles que no comprarían en una situación normal. Porque Entonces baja el valor. Porque baja el valor y disponen del dinero, sí, y lo llevan al mercado que les conviene tenerlo. Ajá. ¿Entendés? Ajá. Entonces eso que normalmente uno no lo vería, sí, si no llevase una serie de estadísticas, entonces el volumen de venta no achica tanto. Contame acerca de las incumbencias del profesional inmobiliario, Carlos. Ah, qué bueno. Yo creo que el camino es ese, de decir que, bueno, que el profesional inmobiliario llegue a poder, de alguna manera, registrar el documento ese privado. Ese documento privado no puede seguir en la calle sin registrarse. ¿Por qué? Porque lo hace cualquiera, lo hace de una manera totalmente informal, permite que, mira, el drama generalizado, yo como siempre digo, vienen a consultarnos con el muerto, no con el agonizante. Viene y me dice, compramos esto. Le digo, ¿cómo compraste esto? No tiene ninguna documentación, fíjate que no tiene nada, no tiene ningún respaldo de lo que compraste. Y no, pero no me lo pueden solucionar, no te puedo solucionar nada. Y vienen al escribano con el mismo problema. Y siempre... Ahora, ¿cómo puede ser que no te asesores previamente a una inversión, ¿no? Que sobre todo a nosotros nos cuesta tanto esa inversión, ¿cómo puede ser que no se tome? Por eso te digo, sería bueno que para cumplimentar lo que ya está en el Código Civil, que dice que la posesión y el pago de precio hacen que sea oponible a tercero, que se registre. Claro. Y el modo de registrarlo es simple. Sería modificar la ley 14.005, la famosa ley de la venta de lote de mensualidades, modificándola simplemente obligando a que se inscriban todos los boletos de escrituración diferida, porque los boletos que se escrituran inmediatamente dentro de 30 días, 60 días no tienen sentido, porque se van a transcribir alguna escritura. Pero esos que quedan dando vuelta en la calle, vos le aseguraría de alguna manera a la gente que socialmente necesita que se lo asegures, que no va a haber un fraude. Hoy es sencillo el fraude para una gente que tiene... está limitada en lo que es jurídico, en lo que es el sector jurídico. Claro, qué importante es el previo asesoramiento antes de llegar a esto, ¿no? Exacto. Porque muchas veces, perdón Carlos, pero no tenés opción de solucionar nada, ¿no? Y normalmente nunca tenés opción, salvo con la 24.374, que es la ley esta Pierri que regulariza, pero volvemos a lo mismo. La ley que regulariza tiene también sus defectos, porque en realidad fue creada para regularizar la venta de estos lotes que nunca se escrituraron, de las empresas que desaparecieron, como Camar, Orprin, etcétera, etcétera. Que eran los loteos de esas empresas. Era lo mismo, ¿entendés? Entonces, bueno, esas empresas que ya no están más, que no tienen ninguna posibilidad, Vinelli, Luchetti. Bueno, Vinelli existe todavía, sí, ¿no? Vinelli existe, pero bueno, pero no tiene posibilidades de escriturar los lotes que están en la zona, porque ya las sociedades que vendieron no están más, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso fue creada la ley para regularizar eso, pero también hay gente que aprovechó de eso y usurpó propiedad y demás, y entonces vos no tenés esa seguridad de que en los 10 años siguientes de que está ocupando con el acta de tierra, vos puedas tener que no vaya a estar de alguna manera haya un ilícito, ¿entendés? Exactamente. Entonces, bueno,
esto es... Hay que tener mucho cuidado antes de invertir en este tipo, ¿no? Con una documentación. Por eso sería bueno que los boletos se escribieran a través de los escribanos públicos, a través del escribano designado. ¿Que esa sería la solución, Carlos? Totalmente. Yo presenté un proyecto en su momento, con esta modificación hecha con un escribano, que era tesorero del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, en el año 2016 lamentablemente no tuve respuesta. Nunca del colegio de la provincia, de esta presentación, sí de la primera que había hecho sobre la tasación de inmuebles, que era el certificado de evaluación de inmuebles complementario de la ley 10.707, que es la ley de estado parcelario. Claro, que pero es una pena, ¿no? Porque se podrían solucionar un montón de situaciones irregulares. Yo creí que cuando vino el sinceramiento fiscal, que AFIP pidió el certificado de tasación, venía para quedarse. No. Eso hubiera sido muy bueno, pero bueno, no tan bueno para el sector inmobiliario. Claro. Siempre nos quedamos a mitad del camino por los intereses, ¿no? Y por eso te digo, pero yo no entiendo, los automotores tienen un valor y vos tenés que ir a la registración con un valor de mercado que es inamovible. ¿Por qué en los inmuebles no podemos llegar a un sinceramiento de eso? Está bien, tendríamos que pedirle al Estado también que tenga una baja en los impuestos, porque la carga impositiva, imagínate que una escritura es el 10% del valor del inmueble en provincia de Buenos Aires. Es una locura. Por eso, si el Estado no pone su parte, es imposible que esto sea viable. Esto es una pulseada. Claro. No sé quién la va a ganar, pero entre el evasor y el Estado es una pulseada que no nos beneficia a nadie. No, esperemos que los argentinos no sigamos perdiendo. Siempre perdemos. Por último me tengo que ir, pero tengo que decir que Carlos Enrique Potaves es rotario, ¿no? De toda su vida, que esto es una tarea para los que conocen lo que hace el Rotary Club en diferentes localidades. Es una institución totalmente solidaria que siempre está en busca de poder dar y brindar a quien más lo necesita, así que bueno, tengo que distinguirte como rotario también, Carlos. Te lo agradezco, fue 10 años en Rotary y fuimos fundadores en su momento, y bueno, en el año 92 fundadores del Club de González Catán, y bueno, después por un problema de salud tuve que dejarlo y bueno. Es un orgullo haber entrevistado al señor Carlos Enrique Potaves, no solamente martillero y corredor público nacional de su propia firma, Potaves Bienes Raíces, sino que además es vocal titular del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Matanza, más un rotario de ley. Está bien, ya te agradezco que nos hayan visitado principalmente. Un placer.